Hola, 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 muy buenos días, bendiciones, bendiciones para todos quienes están a través de estas plataformas de Sala Zoom y a través de Facebook Live. Muchas gracias por estar con nosotros. Somos la Iglesia Renovación y este es su programa Fundamentos Bíblicos. Es la intención nuestra depositar en cada uno de ustedes con muy buena intención los temas que Dios pone en nuestro corazón para compartir. En esta ocasión vamos a hacerlo tomando como soporte bíblico eh, la carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, la segunda carta, capítulo 3, los versos 16 y 17. Quiero que se tome su tiempo y usted busque en su Biblia, corrobore. Nada mejor que uno corroborar, certificar, muy buenos días, comprobar en su Biblia, que lo que estamos diciendo es que lo que le estamos diciendo es la verdad, ¿sí? Eso es lo que queremos y anhelamos nosotros para que usted se mantenga estable en el camino del Señor, que usted no sea una persona que la cojan desprevenida, sin un fundamento sólido, de pronto fría espiritualmente y termine en un lugar de error, en un lugar de error. Les recuerdo que solo se falsifica lo que ya existe. Nadie falsifica un billete de una denominación que no esté en circulación, que no esté certificada por el gobierno, un respaldo. Entonces solo se falsifica lo que ya existe. Y en cuestiones de fe, en cuestiones de creencias, en cuestiones de religión, pues da la sensación de que lo que se hace a un lado, igual se hace al otro. Y no hay ningún reproche, no hay ninguna diferencia, porque la persona simplemente no tiene una base fundamental, bíblica, que lo pueda corroborar, que lo pueda soportar y decir, esto no es así, esto no lo dice la palabra de Dios, o todo lo contrario, lo afirmo, lo creo porque lo dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a entrar en una serie de temas de alta importancia, de alto interés para el pueblo de Dios, como es hablar acerca de la Biblia. Ese libro que para muchos ha sido como un libro escrito solamente por hombres, como si alguien se hubiera puesto a hacerlo como para que la gente no viva bien, no vivan a su gusto. De la Biblia se ha hablado muchas cosas y pues nosotros no pretendemos tampoco defender la Biblia, no es nuestra intención, ya que Dios mismo la ha defendido en el transcurso de la historia. Así puede que solamente queremos entregarles a ustedes unas bases, un método de lectura para que usted se entusiasme, para que usted se interese más para leer la palabra de Dios y lo haga para aprender, lo haga con un espíritu noble, sencillo, para que pueda crecer en la vida en Cristo y su vida empiece a cambiar dentro de su hogar, en su entorno. Bueno, ya tenemos a nuestra invitada, nuestra amada pastora Sandra Casallas. Mi pastora, con el muy buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, mi apóstol. Buenos días a todos los que están allí. Empezamos un tema muy hermoso y muy apasionante además. Yo digo que cuando nosotros le tomamos ese gustico a leer la palabra de Dios, a escudriñar las escrituras, nosotros nos introducimos en un mundo, en un algo espiritual tan bonito que cada palabra, cada coma, cada punto que se lee allí en este libro maravilloso, nos enseña, nos instruye, nos corrige. Muy lindo de verdad.
Digo que es el mejor de los libros y además es el único que ha permanecido durante siglos y siglos. El único que ha permanecido, el único que ha estado allí, que no ha cambiado, que no tiene una segunda parte, que no tiene un continuará, como muchos otros, ¿no? Que han tenido un continuará, una segunda parte, una saga. No, ese no es una saga, él ya está todo completico y con todo. Y lo más hermoso es que así como les habló a los del pasado, nos habla a nosotros los del presente, y lo más hermoso les hablará a los del futuro, sin cambiarle una sola coma. Así que qué bendición. Digo que ese es el libro más maravilloso que existe y que existirá por la eternidad. Tiene apagado el micrófono, mi pastor. Gracias, mi Sandrita, qué pena. Qué bueno hablar así de la palabra de Dios. Ojalá que todos los que la estudiamos lo hagamos con un criterio noble desde un punto de vista de cambio, de transformación. Cuando uno no conocía del Señor, le parecía un libro misterioso, un libro místico, un libro supersticioso, un libro como que causaba miedo, causaba pánico. Yo recuerdo muy de niño, yo veía a mi padre leer la Biblia, y la Biblia que él tenía, esa me la obsequió mi querida madre a mí y yo la conservo. Y la Biblia que él leía pues no tiene capítulos como tal, o sea, no tiene versículos, sino él tiene el pasaje completo, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes lo antigua que puede ser esta Biblia. Y, y es bueno, yo muy esporádicamente me pongo a observarla y digo, con razón, con razón. Quiero comentarles algo de mi hogar, de mi familia, y era que mi padre fue seminarista, ¿sí? Él estuvo en esos seminarios, él se expuso, duró un buen tiempo, pero en ese año que a ellos les dan de gracia como para decir, vaya y experimente si verdaderamente tiene la vocación, tiene los votos, entonces no pasó la prueba en ese sentido. Se enamoró de mi madre y prácticamente pues ahí comenzó un hogar, pero gracias a Dios que Él nos dio fundamentos, nos dio bases. Entonces, cuando uno ve que las personas han leído la palabra de Dios y hay un cambio en ellos, uno dice, hay algo bueno en la Biblia, debe haber algo bueno en la Biblia para que transforme a una persona. Cuánto más en nosotros que somos lectores de la Biblia, nosotros somos bíblicos, nosotros somos teólogos. Usted se puede considerar teólogo porque teología es el estudio de Dios. Y cuando usted lee la Biblia, usted está leyendo a Dios. Usted está leyendo el pensamiento de Dios. Entonces uno se va mucho más allá. Por eso muchas personas tuercen lo que no saben. Y uno juzga desde afuera. Uno no logra captar contra qué se está yendo, contra quién se está yendo, creyendo que hace bien. Pero bueno, damos gracias a Dios porque nos tiene acá y vamos a entregarles a ustedes este tema, métodos de lectura bíblica, métodos. Enseñarle y pues más que enseñarle es instarle a que lo haga, porque aquí pues no estamos la verdad para enseñar, estamos solamente para dar como una opinión más, como un ánimo más para decirle, vale la pena leer la Biblia, vale la pena leer la Biblia, pero no de cualquier manera, sino hay que escoger el método que más funcione. No a todo mundo le funciona el mismo método, no todo mundo aprende de la misma manera. Pues aquí como Casa Renovación yo creo que hemos dado muchos métodos. Y hay personas que dicen, yo me quedo con este, el de capítulo a capítulo. Otros dicen, yo me quedo el de libro a libro. Otros dicen, yo me quedo el de personaje a personaje. Otros dicen, yo me voy con la historia. Otros dicen, no, yo solo el Nuevo Testamento. Bueno, en fin,
Lo importante es leer la palabra de Dios. Vamos a orar, mi Sandrita. Vamos a orar. Le pido el favor que su merced guíe esta oración. Y bueno, para los que ya estamos acá, los que están a través de Facebook Live también y los que han de ver esta transmisión luego, que Dios los bendiga y les ayude estos temas. Bien pueda, mi Sandrita. Amén, mi pastor. Padre, en esta hora queremos darte a ti las gracias, Señor, por un nuevo día. Darte las gracias, Señor, porque sabemos que tú a través de este programa nos enseñas, nos instruyes, Señor, nos guías a buscar más tu presencia, a conocer más de ti. Qué bonito, Señor, cuando tú nos llamas, cuando tú eres el que nos despierta, cuando tú eres el que nos insta, Señor, a que vayamos a buscar de tu presencia, a buscar de tu favor y de tu gracia. Gracias, papá. Gracias, Señor, porque tú nos has tenido en cuenta, porque a cada persona que está allí, Señor, en la plataforma, que está allí por Facebook, tú le has llamado, Señor, en este momento, precisamente para escuchar, Señor, de tu instrucción. Hoy, Señor, colocamos nuestras vidas delante de ti, coloco cada persona, cada familia que está aquí representada, Señor, creyendo que tú harás algo nuevo en ellos, creyendo, Señor, que tú implantarás en ellos ese espíritu, Señor, ese deseo de buscar tu presencia, Señor, ese deseo de estar delante de ti. Padre, que a través de estas escrituras hermosas que tú nos has regalado, seamos instruidos, seamos, Señor, capacitados, seamos, Padre, cada día más llenos de tu presencia, Rey de Gloria. Hoy te pido, Señor, que en este tiempo, en este programa, Señor, despiertes el espíritu de cada uno de nosotros, Señor, despiertes el anhelo, el deseo. Espíritu Santo, tu palabra dice que tú eres el que nos convences y hoy te pido que convenzas a cada uno para que busquen esa palabra, ese rema tuyo, para que busquen de ti, Señor, esa esencia a través de la palabra, que seamos, Señor, instruidos, corregidos, seamos, Padre, bendecidos a través de ella, porque tu palabra es tan rica, Señor, tu palabra es tan hermosa, es tan completa, papá, que la amamos, Señor. Hoy en el nombre de Jesús ponemos este tiempo delante de ti. Bendigo cada familia que está conectada allí, cada persona, Padre, cada hijo tuyo y los que se conectarán luego, Padre, porque a través de esta palabra, Señor, nos volveremos esas personas que amaremos más y más tu presencia. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Gracias. Amén. Muy bien. Sandrita, muchas gracias, muy amable. Bienvenidos quienes ingresaron mientras estuvimos en este lapso de oración. Bueno, mi Sandrita, hay un texto bíblico que está en la segunda carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, capítulo 3, los versículos 16 y 17 que dicen: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué decir acerca de esa palabra, mi Sandrita? De esa inspiración tan poderosa. Inspiración. Quiero adelantarme un poquito con respecto a la palabra inspiración. Cuando dice toda la escritura fue inspirada por Dios, quiere decir toda la escritura es permitida por Dios. O sea, Dios le dio permiso a los escritores, los inspiró, pero los autorizó. No quiere decir que Dios escribió la Biblia. No, Dios no la escribió. Dios usó hombres de diferentes lugares, de diferentes culturas, de diferentes tiempos, para que tuviéramos la Biblia hasta el día de hoy. Entonces esa palabra inspiró quiere decir autorizó, dio permiso, porque en la Biblia no solamente habla Dios, pero de eso vamos a hablar más luego. Mi Sandrita.
Amén, mi pastor, sí. Qué bonito cuando ahí dice, ¿no? Que fue inspirada, o sea, Dios permitió en el corazón y en la mente de cada persona para hablar a través de ellos. Pues igual sabemos que somos los instrumentos de Dios, ¿no? Que somos los instrumentos de Él y que lo que digamos, lo que hablemos de parte de Dios, pues es la instrucción de Él. Es la instrucción que Él nos da aún en este tiempo. Entonces darnos cuenta que es una escritura inspirada, una escritura que Dios colocó en el corazón de cada hombre. Lo tremendo es que en diferentes épocas, en diferentes tiempos, pero la palabra nunca se contradice. O sea, un ejemplo, lo que se habló en el Antiguo Testamento vino a suceder en muchas cosas en el Nuevo Testamento. O sea, son como, es como un entrelazar en toda la palabra que uno queda sorprendido, uno, venga, pero ¿cómo sabían que iba a Mm. suceder esto? ¿Cómo, no como que se mete allí en la historia, se mete allí y dice uno, wow, tremendo Dios, tremendo cómo Él usa a sus hijos como Él quiere, como Él quiere y cómo Él coloca en el corazón y en la mente. Yo creo que muchas cosas fueron escritas por medio de sueños. Yo creo que el Señor colocaba sueños, colocaba palabras en las bocas de ellos. Yo creo que, o sea, permitiéndome yo en mi imaginación, yo creo que ellos se sentaban a escribir algo y de una vez escribían y los tomaba el Espíritu Santo y los hacía escribir, escribir, escribir hasta Mm. que yo creo que luego ellos cuando leían decían, wow, pero ¿esto qué es? O sea, Dios, fue la mano de Dios y la mano del Señor ahí guiando su mano para que ellos escribieran. Entonces es muy bonito saber que podemos ser esos instrumentos, que podemos ser esos instrumentos de Dios y que usó a mucha gente, o sea, no fue uno ni dos, y en diferentes lugares. Ya no es que todos conocieron y vieron el suceso, no, en diferentes lugares y todo se entrelazó, todo muy bonito, mi pastor. Sí, sí, es tremenda la unicidad de la Biblia y el hilo conductual que trae desde siglos atrás. Y llegó el momento en que la Biblia ya no hubo inspiración, ¿sí? Ya no hubo más inspiración en la Biblia. O sea, la Biblia para nosotros ya está completa. Ahora lo que hay es revelación en la Biblia. Cuando dice que la Biblia fue inspirada por Dios, ¿sí? Entonces, es bueno que el pueblo de Dios, nosotros, tengamos en cuenta esto, que toda la escritura es inspirada. Ya no hay más inspiración. Ya no existe lo que mucha gente podría decir, a mí Dios me dijo, como le pasó a un señor llamado José Smith. Este señor, que era un joven hijo de pastores, en cierta ocasión quiso, mejor no quiso, sino que hizo un ayuno. Cuenta la historia que él hizo un ayuno de 8 días y él se fue para un monte a hacer ese ayuno. Llevaba su carpa, llevaba cosas, quería estar solo. Y cuenta la historia de él que al día octavo se le apareció un ángel y le dijo, no termines el ayuno. Bueno, ahí sí voy a usar una frase de pronto muy coloquial que dice, de lo desconocido, cualquiera hace mercadería. O sea, como usted no estuvo, usted estuvo solo, usted puede decir lo que quiera, porque nadie le puede corroborar eso, ¿sí? Entonces dice que él en el día octavo se le apareció un ángel y le dijo, sigue ayunando y yo te voy a decir hasta cuándo. Y este joven siguió en el ayuno, pero en el día 14 del ayuno, ese ángel se le volvió a aparecer y le dijo, yo soy Moroni y he venido a revelarte cosas que no se escribieron. Y usó, lo más tremendo es que usó el último versículo del Evangelio de Juan, que dice, y pienso que si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús dijo, no cabrían los libros en el mundo para
escribir todo lo que de Jesús hizo. ¿Usted se imagina eso? O sea, eso hay que interpretarlo, es simplemente no había necesidad, no había necesidad. O sea, si no está escrito, no hay necesidad. Es como la tercera carta a los Corintios. El apóstol Pablo en una ocasión dijo, esta es la tercera vez que os amonesto. Eran tan duras las dos primeras que sobraba la tercera. O por ejemplo lo que dice en el libro de Josué. Cuando Josué detuvo el sol y la luna, dice, ¿no está escrito en el libro de Jacer? ¿Dónde está el libro de Jacer? No está en la Biblia. Y si no está, no hace falta. Es porque no hace falta. El libro de Hechos de los Apóstoles no se cierra con un amén, como muchos libros sí, queriendo decir queda sellado. No, el libro de Hechos quedó abierto porque seguimos en estos hechos de Dios. Entonces, hay que coger todo esto con mucho cuidado y decir, bueno, si no existe un libro, si Dios no lo aprobó, si no entró dentro del canon, que es como la regla que mide, si no entró, no hay problema. Con lo que tenemos es suficiente. Sandrita, en alguna ocasión le escuché a un teólogo muy certificado, un hombre de Dios, que dijo lo siguiente: si tan solo existiera el libro de Génesis, la gente se salvaría. Porque en el libro de Génesis están todas las doctrinas. Está la expiación, está la redención, está la justificación, está el Espíritu Santo, está la misma palabra, están los juicios. O sea, en solo Génesis están todas las doctrinas, todas las que necesitamos saber. Como acabó de decir la pastora Sandra. O sea, de lo que está en el antiguo, se vino a cumplir en el nuevo. Y hay personas que se molestan y dicen, ay, ¿por qué antiguo, por qué nuevo? Uno solo. Bueno, no interesa. El orden no altera el resultado. No interesa. Mucha gente dice, sí, se interesa, ¿por qué antiguo, por qué nuevo? Bueno, quédese ahí. Nosotros no nacimos para discutir, sino para edificar. ¿Cierto? Entonces lo que queremos es que podamos ver. Empecemos mirando los beneficios de la Biblia. Los beneficios, 4 beneficios, ¿no, Sandrita? 4 beneficios. El primero, es útil para enseñar. ¿Qué nos puede enseñar la Biblia, mi pastora Sandra? Por favor. Uy, Dios mío, todo, el todo de todo. Yo diría que es tan completa que nos enseña todo, absolutamente de todos los temas que queramos nosotros. Es que es tremendo, mi pastor, que hasta yo escuchaba de alguien que decía, no, pero es que el mundo y su plenitud, y bueno, yo decía, pero es que eso ya estaba escrito, o sea, lo que Cristóbal Colón descubrió ya lo habían descubierto. Si vamos allí en Job, ya nos dice que la tierra era redonda, o sea, todo, yo creo que todo en absoluto, todo, mi pastor, nos enseña la Biblia y necesitamos es aprender a buscar en ella, a identificar, bueno, si me habla de familia, ahí habla de todo tipo de familias, pastor. Es increíble que nos enseña de todo tipo de familias, de toda problemática familiar. En la palabra encontramos todo esto. Si hablamos de economía, ni hablar. O sea, la Biblia nos habla de economía por todas partes. ¿De qué más podría? No, es que de todo, mi pastor. Hasta, hasta de el área sexual. Increíble, muchas, ay, pues la Biblia habla de la sexualidad. Claro que la Biblia habla de sexualidad. O sea, de todo en absoluto. Yo digo que la Biblia es tan completa, por eso dice que es nuestro manual de vida, ¿no?
Algún día mi apóstol en una de las predicas decía que una mamita había dicho, contándonos, ¿no? Que debían traer un manual las mamás para los hijos, o los padres deberían tener un manual, pero qué mejor manual que la Biblia. Pasa es que no lo conocíamos, pero creo no, es tremendo. O sea, en la Biblia encontramos absolutamente todo, nos enseña todo, el todo de todo, mi pastor. Todo, ¿no? Sí, muchas personas quedan de pronto anonadadas cuando por primera vez escuchan. Por lo menos a mí me pasó eso. Recién que escuchaba yo decía, wow, es increíble todo lo que enseña. Y recuerdo que quien es mi padre espiritual, mi hermano José, él me llevó a una librería. Él me llevó a una librería y comenzó mostrándome las Biblias. Y después me siguió llevando por otros stands de libros. Y entonces yo vi un libro de economía, ¿sí? La economía bíblica. Y entonces mi hermano me dijo, Edgar, escoja el libro que quiera, que yo se lo quiero regalar. Y yo me fui por el de economía. Yo cogí el de economía y mi hermano pues se molestó. Dijo, pero usted sí es más materialista. Y eso me quedó sonando, Sandrita. Se da cuenta que es que uno, como usted dice, o sea, eh, la Biblia habla de economía y yo pensando que el otro libro, porque mi hermano, pues usted lo conoce, él es muy espiritual. Y entonces no me compró ese libro, me compró la Biblia. Él quería era saber dónde estaba mi corazón. Mire lo que hace un padre espiritual, lo orienta aún, lo orienta aún. Por eso ser padre espiritual es muy importante. Es importante tener un padre espiritual. Alguien que le dé a uno bases fundamentales. Alguien que lo ubique a uno verdaderamente en la vida en Dios. No que lo deje hacer lo que quiera. Por eso mucha gente deja una iglesia, se va para otra, hace aquí, hace allá, insulta a los pastores, insulta a los apóstoles, insulta a la Biblia, insulta todo lo insulta, porque no tuvieron una buena base fundamental bíblica, un soporte. Lo cierto es que me regaló esa Biblia y me empezó a enseñar, me empezó a enseñar. Me dijo, mire Edgar, en el libro de Proverbios habla acerca de esa economía. Todo es cuestión. Y mire, Sandrita, qué bueno cuando lo aterrizan a uno. Es chocante porque yo era una persona muy sobresegura, demasiado. O sea, a mí no me podía faltar un trabajo que no tuviera todos los normas de ley. A mí no me podía faltar todo. O sea, yo tenía que estar seguro y entrar en la fe, eso es complicadísimo. Entrar en esta dimensión de fe es complicado porque uno vive muy como al pendiente, cuánto me llega, cuánto gasto, cuánto pago, cuánto aquí, cuánto allá. Y en la fe Dios lo asombra a uno, porque cuando uno no hay, uno se arrodilla y sí hay. Alguien dijo, Sandrita, el dinero del cielo se llama fe. El dinero del cielo se llama fe. Entonces, empezar uno a aprender fe, wow. Eso no es razón. Razonamiento era en lo que yo vivía. Fe es en lo que ahora vivo, en lo que ahora vivo. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Todo lo que no sabemos. Así se podría resumir. Todo lo que no sabemos nos enseña la palabra de Dios. Pero mi pastor, yo creo que los que, hablando su merced de las personas que atacan esto, es porque no conocen. O sea, No, digo que cuando una persona llega a conocer y lee la Biblia correctamente, porque es que hay mucha gente que ha leído la Biblia, pero no la ven como un libro cualquiera. Pero cuando uno aprende a leer la palabra del Señor, uno sabe que
toda palabra y todo lo que uno haga lo hace es para Dios, no para los hombres. Todo Correcto. lo que uno crea, lo que le crees a Dios, no a las personas. Porque una cosa es que uno de pastor predique y diga, y bueno, lo que la palabra del Señor dice, pero la cuestión es creerlo, que si tú lo crees, lo que dice la palabra de Dios, pues lo vas a vivir. Entonces lo importante es eso, decirle a las personas que están allí que de pronto han tenido ese choque, ¿no? De, yo no creo, eso es cháchara, mentiras, cosas que dicen así, es porque no conocen la palabra. Pero cuando se introducen y empiezan a conocer la palabra, ya uno empieza a ver, wow, lo que me decían allá es cierto. Es cierto porque ya la palabra como que digamos, se le entierra en el corazón a uno. Y uno dice, Señor, ya uno no lo ve como la palabra que dijo Julano, Sutano, tal pastor, tal apóstol, no, uno lo ves como la palabra que Dios me está diciendo directamente. Entonces ahí es donde cambia la perspectiva, ahí es donde cambia la esencia, porque a veces atacan lo que no conocen, o leen un pedacito y por ese pedacito se quedaron sin ver el resto. O sí, entonces, qué bueno cuando a entrar en la lectura de la palabra de Dios. Sí, así es. Como alguien dijo, si estás cerca del árbol, no logras ver el bosque. Tienes que alejarte del árbol. Tienes que alejarte para que puedas ver el bosque inmenso que hay alrededor. A veces solo vemos lo que queremos ver. Otro beneficio de la palabra de Dios, como dice ahí, segunda de Timoteo 3:16, también es útil para redarguir. Redarguir es hacer sentir mal a una persona cuando ha hecho mal. Yo siempre lo he comparado, Sandrita, y quienes están a través de estas plataformas, que el segundo milagro más grande después de la conversión, que es saber lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, es sentirnos mal por haber hecho mal. ¿Se imagina no sentirse uno así cuando tuvo una mala actitud con la esposa, con el esposo, con los hijos, con alguna persona? O sea, seríamos insensibles. Seríamos personas que no nos afectaría nada. Entonces no existiría el perdón, no existiría la reconciliación, no existirían aún los detalles, los abrazos, los besos, los excúseme, por favor, volver a hacer las paces. Entonces, la Biblia también es útil para redarguir. Por eso muchas veces se ha dicho, Sandrita, cuando las personas van al culto, dice, ¿y quién le contó al pastor? ¿Quién le contó al pastor que estamos discutiendo? ¿Quién le contó al pastor que yo me quiero separar? ¿Quién le contó al pastor? ¿Sí? Entonces no es quién le contó al pastor, es que la palabra de Dios dice que ella es como espada de doble filo, que penetra hasta partir del alma, el espíritu, los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo digo, mi Sandrita, y yo doy gracias a Dios cuando uno obra mal y uno dice, wow, Espíritu Santo, gracias, mil gracias por hacerme caer en cuenta que cometí ese error. Y uno busca a la persona. Por eso dice la misma palabra de Dios, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, que no se termine el día si es posible. Pero hay personas que dicen, el tiempo me hará olvidar. No, el tiempo no hace olvidar, jamás. No podemos dejarle algo tan serio al tiempo. Entonces, mi Sandrita, para eso también es útil la palabra de Dios, para redarguir. Es como la inyección. ¿A quién le gusta que lo inyecten? ¿A quién le gusta tomarse un jarabe?
¿A quién le gusta tomarse un desparasitante? Wow, pero hace bien, mi Sandrita. Qué bonito cuando uno lo corrige directamente Dios, porque Él lo hace con amor. O sea, Dios cuando lo corrige a uno y ese redarguir es el sentir ese dolor, no, no porque uno se obligue, sino porque el Espíritu Santo de Dios es el que me convence, es el que me dice, venga, usted falló, pilas. Y lo bonito es que eso es para nosotros los hijos de Dios. O sea, allá fuera los que no conocen del Señor, los que no eh, hacen el mal y no, o sea, no les interesa, o sea, como que es algo que, pero cuando nosotros estamos allí sumergidos en la palabra y Dios nos enseña y dice, mire, usted falló. Voy a contar una experiencia mía, mi pastor, un testimonio. Yo era muy gritona, pues yo gritaba por todo. Yo me levantaba gritando y me acostaba gritando. Era la, y levante los zapatos y con los niños, mis hijos en esa época chiquis, pues yo era insoportable. Hoy en día yo lo reconozco, no sé cómo me aguantaron, por amor, por amor. Y con mi esposo yo era una cantaletosa, una canzona horrible. Pero yo no lo veía mal y yo ya conocía del Señor, ya iba a la iglesia, o sea, a ver, iba a ayunos y de todo, muy metida en la iglesia. Pero Tremendo. aparte, el Señor un día, no sé, creo que la oración de mi hija, mi esposo por ahí oraría también, Señor. Ay, Dios bendito. Un día leyendo la Biblia, yo leí y decía que la gritería es pecado. Para mí eso fue tan confrontante, pero tan confrontante, pastor, que yo dije, Dios mío, yo quedé así como en shock. Dije, Dios mío, me la he pasado pecando, muy cristiana, me la he pasado pecando con tanta gritería y tanta pelea, porque era muy peleando. Y pues sí, mi pastor, tuve que empezar a trabajar en ello, tuve que empezar a corregirlo. No voy a decir que fue un día para otro, no, pero lo corregí. Y hoy en día, pues gracias al Señor, ya no grito. O sea, he aprendido a tener ese dominio propio. Aunque hay momentos que quisiera, pero yo como que respiro profundo y si me hago entender, mire, ¿quién me convenció? Mi esposo me decía, deje de gritar, mis hijos me decían, deje la gritería, todo el mundo me decía, pero ellos no me convencieron. ¿Quién me convenció? La palabra de Dios. O sea, ni siquiera un pastor, ni siquiera un líder, no. Fue la palabra lo que me convenció. Y mire cómo la palabra nos redarguye y nos enseña a corregir aquellas cosas que tenemos que corregir. ¿Y para agradar a quién? Vea, yo dejé la gritería a mi pastor y mi casa cambió. El ambiente de mi casa cambió. Mis hijos cambiaron, ya me obedecían, eh, no por el grito y por el regaño, sino porque querían hacer las cosas con amor. Y con mi esposo lo mismo, o sea, todo cambió. Entonces ahí la falla, ¿quién era? Sandra. ¿Quién tenía que cambiar? Sandra. Entonces ahí es donde uno se da cuenta de la palabra tan importante que es mi pastor. O sea, es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Él es el que nos convence a través de qué? De la palabra. Entonces, por eso es tan importante leer la palabra. Vuelvo y digo, muchas personas le pueden decir a uno, cambien esto, está el mismo pastor, el mismo líder, mire, cambien esto. Pero si no tiene el convencimiento por la palabra, pues no lo va a hacer. Sí, mi pastor. Sí, así es. Y yo creo que muchos podemos dar fe de cuántas cosas hemos podido cambiar por la lectura de la palabra de Dios. Quiero regalarles una frase para que la coloquen en alguna parte que sea visible si la quieren también en las redes sociales, pues qué mejor que llegue a muchas personas. La frase dice así: hay dos clases de lectores. Hay dos clases de lectores. Los que leen para enseñar y los que leen para aprender. Porque de esto se ve mucho.
Ahí se nota, el que lee para enseñar, el que, uy, esto le serviría a fulano, uy, esto le caería bien a sutano, pero para ellos, entonces el que lee para aprender es el que cambia, es el que verdaderamente estuvo leyendo, porque dice, wow, yo como que se ve uno en un espejo, ¿no? ¿En dónde está el error? ¿En dónde está la falla? Y eso solo lo hace Dios. Por eso siempre se ha dicho, usted no puede cambiar a nadie. Usted no puede cambiar a nadie. El único que lo puede cambiar a una persona es Dios. Por eso no lo intente. No intente cambiar a su esposo, mujer. No va a poder. No intente cambiar a su esposa, querido varón. No va a poder. No va a poder. Mejor órele a Dios, que Dios sí puede cambiar a esa persona. Dios sí puede, porque Él le conoce muy bien. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la palabra, a través de las experiencias. Uno solo aprende de dos maneras, o por conocimiento o por experiencia. Solo se aprende así. El que aprende por conocimiento se evita la experiencia. Y el que se aprende por experiencia, pues sufre el rigor, sufre el proceso, sufre el dolor. Pero hay un tercer beneficio. El primero fue para enseñar, el segundo para redarguir y el tercero para corregir, para corregir. ¿Y a quién se corrige? A una persona, ¿cierto? Que está haciendo las cosas fuera de la ley. Una corrección, es para enderezar, es para enderezar. Por eso la palabra de Dios dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y el Salmo 119 también dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A mí me alegra algo, Sandrita, con respecto cuando Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero vamos a observar lo que es el camino. El camino, Jesús no solamente dijo, yo soy el camino, sino yo soy el guía de ese camino. O sea, yo te llevo de la mano. Entonces, Sandrita, este tercer beneficio es muy importante, ¿sí? Porque es para corregir, para que no nos salgamos del caos. En el libro del Cantar de los Cantares dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. O sea, que se obligue a seguir las normas, que se obligue a cumplir. En días pasados una mamita me decía con un joven, pastor, ¿a qué edad un joven puede tener novia? Porque estaba delante de nosotros, pues el hijo de ella, un joven de 14 años, que ya tenía una novia en el colegio. Entonces ella quería que, pues, no sé, y yo le conté mi experiencia. Le dije, mire, hermanita, pues yo me enamoré de muy joven. O sea, con quien hoy es mi esposa, muy jóvenes, éramos adolescentes. Pero dentro de mí había algo y era responsabilidad. Yo recuerdo que mi hermana, una de mis hermanas, que ya tenía un bebé, mire, Sandrita, todos los días, a mí no me podía faltar eso, todos los días, y lo hice por mucho tiempo, todos los días, de lo que yo ganaba, yo iba y le llevaba leche, pan y huevos. Todos los días. O sea, yo lo hacía leche, pan y huevos. A pesar de que ella tenía una panadería. Pero a mí me interesaba era llevarle a ella por motivo de su niño. Y yo era un muchacho de 13, 14 años, muy joven. Y todos los días recibía dinero porque trabajaba al diario. Entonces, le dije a este joven, cuando Dios le entregó a Eva, a Adán,
se la dio después de que Adán trabajaba. O sea, lo primero que Dios le dio al hombre fue trabajo antes que esposa. Y esto le puede servir a las mujeres que están buscando un novio o un esposo. Asegúrese de que sea trabajador. Más que sea guapo, más que sea oji, más que sea un galán de telenovela, más que sea el Tony Curtis del colegio, de la universidad, del barrio, asegúrese que sea un muchacho trabajador. Eso le va a dar seguridad que nunca le va a faltar nada. Entonces, este joven dijo, ay, mire, yo no trabajo. Ah, bueno, entonces espere a madurar un poco. Por el momento, gracias a Dios, está bien inclinado. Que le guste una niña, por favor. Yo felicité a la mamá, le dije, bien, mamita, tranquila, supervise ese noviazgo. Pero es mejor que un niño se enamore de una niña. Aló, ay Dios, como dijo alguien, mucho silencio. Que sea ponga una manita por allá en el chat. Mi Sandrita, qué más hace la palabra de Dios de corregir? Por favor. Eh, me hizo dar risa mi pastor. Es que como está este mundo, de verdad que... Sí, 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 yo sé. Ay, Dios mío, dice, bueno, y cuando nos corrige la palabra, eso es lo bonito, porque la palabra nos lleva a hacer cambios, cambios que no son solo para nosotros, sino que el cambio beneficia a toda la casa y beneficia a toda una comunidad. Amén. Imagínese, por la palabra el ladrón deje de robar, porque la palabra dice no robarás, y deje de robar, lo beneficia a él, beneficia a su casa y beneficia a toda una comunidad. Por eso es tan importante. Yo creo que una de las oraciones que debemos hacer es, Señor, revela la palabra a todas las personas. Así sea un versículo. Es que yo digo, Sí. mire, eh, para esto, con un solo versículo uno dice, wow, un solo versículo le cambia la vida a uno. Un solo versículo le puede cambiar la vida a una persona. Es que bonito cuando nosotros somos esos instrumentos que vamos y llevamos una palabra, vamos y llevamos un versículo bíblico a alguien y que se le revele ese versículo a la persona, Dios mío, que cambia su vida. Entonces nuestra oración, Señor, que a través de lo que, de esta palabra, por ejemplo, voy a hablar de sus libros, los libros que mi pastor está haciendo. Me encantan, estoy, mejor dicho, me Gracias, Andy. encanta. ¿Por qué? Porque son, yo lo digo, son cápsulas, son enseñanzas tan sencillas, mi pastor, pero tan sencillas que un niño la puede entender. Y yo digo, wow, esto es una palabra que no necesitamos tanta teología ni estar buscando aquí ni allá, no, incluso vienen escritos los versículos, dicen, tremendo porque con que uno comparta un libro de estos, ya le está dando vida a otra persona, ya le está dando una vida en Cristo, al que está enfermo, al que está ya en opresión, al que... Entonces yo digo, gracias Señor por eso, porque a veces hay personas, sé que hay personas que les da pena de pronto ir y predicar y ir y decir, no, yo digo, coja un librito, vaya y regale, vea, acá le traigo un regalo de parte de Dios, léalo. Ujú. Nomás como la de parte de Dios, ya le crea la incógnita a la persona, ya le crea como la curiosidad y lo lee. Pero antes de entregar el librito, ore y diga, Señor, revélate a esa persona a través de esta palabra. Así sea un solo versículo. Mire, mi pastor le Mm, cambia la persona, se sí. la cambia. Entonces yo digo, bueno, ahí haciéndole la prueba, no, eso es lo que yo he visto, es lo que y es lo que debemos hacer. Además, costosos y son un trabajo tan bonito que yo digo, vea, qué bueno y que es Biblia, o sea, no es cháchara, no es cosas de que, ay, porque pasó esto, no,
es Biblia, ahí estás regalando parte de la Biblia. Entonces yo digo, ay, qué bendición, cuando nosotros somos esos instrumentos, y esa palabra nos instruye, nos lleva. Pero bueno, Voy a hay otro, aprovechar, y lo voy a colocar. Mira, mi Sandrita. sí, hay otro de los grandes beneficios y es que nos ayuda para instruir en justicia. O sea, es útil para que seamos más justos nosotros mismos. Ah, mire, ese es el flyer. Es que son súper, de verdad que yo estoy feliz con esos libros. Estoy feliz porque y son de bolsillo además. Entonces, si van en Transmilenio me puedo ir leyendo el librito en cambio de estar pensando tantas cosas y va leyendo el libro. Es una bendición. Sí, y Yo ya, lo- ya tengo el número 7, Sandrita, palabras sabias de Jesús, solamente wow. palabras que Jesús, o sea, habla de lo que hizo Jesús y de lo que habló Jesús. Sígame, Sandrita. Bueno, entonces nos instruye en justicia, nos hace personas más justas, nos hace personas más íntegras para Dios, más íntegras para todos. Eh, a mí me encanta cuando uno lee la palabra y uno aprende que, oye, si me dieron más de vueltas en la cafetería, yo no me quedo con esas vueltas porque uno debe ser justo. Aún para pagarle a un empleado, uno debe ser justo. Aún para hacer cualquier cosa, o sea, la palabra nos enseña y lo bonito es que, vuelvo y digo, uno no lo hace por agradar a los demás, es por sentir esa paz interior en su corazón y decir, estoy haciendo las cosas bien, bien, porque mi Dios me está viendo y porque Él está ahí. O sea, estoy haciendo las cosas, eh, estoy haciendo las cosas correctas, porque sé que tengo un Dios, un papá que está pendiente de lo que yo hago. Así como nosotros de padres estamos pendientes de, aún estén casados, aún así ya están con sus hogares, uno está pendientes de ellos. Sí. Uno los llama, los saluda, uno está pendiente de cómo está, va y los visita, echa ojito uno ahí con disimulo y ve la condición en la que estén y si es necesario ayudar, pues uno ayuda y si es necesario redoblar la oración por ciertas cosas, uno lo hace, ¿cierto? Igual es Dios con nosotros, Él está pendiente de cada paso que damos y lo bonito es eso, que nos instruye en justicia. Es hermoso, mi pastor. Yo amo la palabra por eso y por todo. Amén. Qué bueno, mi Sandrita. Y así es, o sea, la palabra de Dios que corrige, que no deja que el joven se salga del camino, que no deja que se cojan malos pasos, que no deja que uno hable más de la cuenta. O sea, esto es cuestión de uno decir quiero cambiar, pero solos no podemos, solos no podemos. Uno necesita del consejero, uno necesita de esa persona que es piedrita en el zapato, ¿sí? Yo decía, creo que fue en el velorio de mi madre, no recuerdo, yo daba una palabra no hace mucho que decía, se nos está yendo esa generación de personas que no le interesaba quién fuera, pero no lo dejaba, por ejemplo, rayar la cojinería de un bus. Ah, no es mi hijo, no, pero no raye eso, no, eso es ten cuídelo. No le interesaba. Esa generación se está yendo. Porque hoy en día, no, no me interesa. Él verá. Se nos está yendo esa generación de personas que eran capaces en una iglesia de decir, "Shh, respeten". Entonces, la corrección es muy importante. La corrección es demasiado importante. Y debido a falta de corrección, es que estamos como estamos. La falta de corrección, la falta de por lo menos dejar un precedente. No me gustó lo que hizo.
baje el tono de la voz, o sea, y Sandrita, pues esa frase de pronto puede ayudar. No es una indirecta para mi Sandrita, no, para nada. Pero dice así la frase: solo gritan los que no saben hablar. Porque uno piensa que con el grito lo van a entender mejor. No, el grito es falta de autoridad. Entonces, cuando uno se deja corregir, por eso la Biblia hay que leerla con un espíritu enseñable, con ganas de cambiar, porque si uno va a leer para decir, a ver en qué puedo refutar, usted va a encontrar mucho. A Jesús le pasó. A Jesús los fariseos, los saduceos, todo mundo se le juntaba, era si podía casarle alguna palabra de error para poderlo acusar. Amado, si usted va a encontrar errores en la Biblia, no los hay, pero si usted los quiere ver, los ve. Por ejemplo, Sandrita, hay gente que dice, pues Jesús convirtió el agua en vino, entonces sí se puede uno emborrachar. Cada quien lo mira como quiera. Porque dice, si ve que ahora que David tuvo muchas mujeres, entonces muchos hombres dicen, si ve que sí se puede. Ay, Dios mío, santísimo. Estamos fuera de contexto, estamos, mejor dicho, justificando los medios, justificando las acciones. ¿Usted cree, Sandrita, que yo me pongo a buscar en la Biblia un permiso para pecar? Si lo quiero encontrar, lo encuentro, pero no me voy a poner en esa porque no me quiero justificar, no quiero hacer culpable a Dios de que, Él me dio permiso de hacer esto o aquello. Hoy en día mucha gente habla de que no hay que diezmar. Pues que no diezmen ellos, no hay problema. La bendición es para quien. ¿Qué dijo el Señor? Hay siete beneficios, hay 7 promesas que persiguen al diezmador. Pero hay gente que se empeña en eso. Es porque ellos tienen un problema con el dinero, es porque ellos no se les ha revelado. Y lo que a uno no se le revela lo ataca. ¿Ve? Entonces, cada quien está buscando su forma. Ahora, imagínese usted, Sandrita, salió una Biblia para personas gay. Ya hay una Biblia por ahí. Sí. Ok. Entonces sí necesitan Biblia, solo que una Biblia permisiva. Ay, mi Sandrita. Pasa, mi pastor, es lo que yo decía de pronto ahorita, la gente lee solamente un pedacito, pero no ven el resto. Un ejemplo, David, sí, tuvo muchas mujeres, pero ¿cuántos problemas le trajeron las muchas mujeres? Y eso está escrito en la Biblia, igual que Salomón, igual que, o sea, y eso eran, o sea, eso es una cultura diferente en una época diferente. Sí me hago entender, o sea, ahorita yo creo que tenemos que, por eso la palabra del Señor dice que está escrita para ayer, hoy y por siempre. Entonces, eh, queremos ver de pronto lo que nos conviene. Se ve lo que conviene según una persona, según voy a decirlo de esta manera, mi pastor, según la soberbia de su corazón. Sí. Y si alguien se ofendió por eso, pero es según la soberbia del corazón. Yo por lo menos tenía soberbia en mi corazón cuando era una gritona y yo decía, y es que esa es la única manera que me entienden. Mm, Esa era mi realidad, sí. Si no es por la palabra que me corrige, seguiría igual. Y sí, entonces ahí es donde uno mira y de pronto acomoda la palabra, la persona acomoda la palabra según la soberbia de su corazón para justificarse sus malas acciones. Por eso es importantísimo, yo digo, y siempre lo he hecho, pues gracias al Señor, desde que aprendí a leer la palabra, yo, Señor, corrígeme a través de ella, muéstrame, o sea, antes de ponerme a leer, yo no me pongo a leer como el libro, como leer una fábula, sino, bueno, Señor, ¿qué me quieres hablar hoy? Yo le hablo así a mi papá, bueno, papito, voy a leer la palabra que me quieres enseñar hoy y entender que la palabra de Dios es para mi vida. correcto. Eso, no sé qué mi pastor dijo,
de que uno lee la Biblia para enseñar o para aprender. Esa palabra me la dio mi pastor cuando yo llegué a la iglesia, porque yo muy líder de otra iglesia, muy sobrada de otra iglesia. Ahí estoy contando mucho de mi vida, pero bueno, eso es bueno No, porque está bien, está bien, está bien. sobrada de otras, en otra iglesia y que muy líder y con mucha gente. No, entonces mi pastor llegó a visitarme y yo, no, yo le mostré fue lo que, o sea, yo no le hablé de mi vida, sino le hablé fue lo que estaba haciendo. Y yo, ay, allá no, yo líder de tal iglesia y mejor dicho, y tengo un grupo de no sé cuánto y se ha multiplicado no sé cuántas veces. Y mi pastor con su sabiduría, gloria a Dios, él me dijo esa palabra. Y a mí me quedó muy centrada en mi mente cuando dijo, Sandrita, ¿tú lees la Biblia para aprender o la lees para enseñar? Y yo apenas quedé como, venga. Y esa palabra fue lo que hizo que yo le empezara a leer la Biblia de otra manera. Esa palabra cambió mi manera, y eso fue hace algunos años. Mm, Palabra, esa frase de mi pastor hizo que yo aprendiera a leer la Biblia, porque yo la leía era para enseñar. Entonces, para mí todo era, ay, hoy les voy a enseñar de esto, y les enseñaban, pero tremendo, tremendo, tremendo. qué bonito. O sea, yo digo, cuando yo escuché esa frase de mi pastor, empecé a leer la Biblia de otra manera y empecé a aplicarla a mi vida. Ya no la leía para los demás, no, mi pastor, créame, desde esa vez Mm, ya empecé, por eso tomé decisiones radicales, tomé decisiones de cambio, tomé decisiones de que volví con su merced, que tomé decisiones diferentes en mi vida, que hasta el día de hoy, eso fue hace unos cuantos años, no quiero decir cuántos, ujú, pero hasta el día de hoy eso que yo hice, esas decisiones de leer la Biblia para mí, no para los demás, restauró mi hogar, amén. eh, trajo a mis hijos al Señor, me dio una familia bonita cuando estábamos a punto ya de desbaratar todo, restauró mi economía, Qué bueno. restauró Dios, mi gracias. ministerio, lo que yo decía, el ministerio que el Señor me entregó, o sea, restauró todo mi pastor. Entonces yo digo, no, Dios santo, bravo. palabra. Entonces yo digo, Señor, gracias. Gracias porque esa palabrita, esa frase, mi pastor, que yo recuerdo que mi pastor en ese momento llegó, yo después que le dije todo lo que estaba haciendo ministerialmente, y sí, llevaba la palabra, muchos seguidores, gloria al Señor, iban a la iglesia, gloria a Dios, pero mi casa estaba mal. Y yo recuerdo que después de esa frase que me dijo mi pastor, me preguntó por mi familia. Después que me dijo esa frase, la ponchó con lo de mi familia y yo empecé a llorar y yo no hallaba qué hacer. Mm, Me di cuenta, vea lo importante que es una palabra, mi pastor. Vea lo sí. importante que es eh, esas frases, las frases que uno dice, Dios mío, cuando uno las escucha para uno, porque es que sí, y desgraciadamente hay mucha gente, mi pastor, que la Biblia la han cogido para los demás y no para su propia vida. Entonces la Biblia es para, sí, esa corrige, entonces tome el bibliazo y cambie Mm, porque usted tiene que cambiar. Es que la Biblia enseña que es que la economía, entonces dé porque usted tiene que dar. Es que la Biblia enseña esto y lo otro, pero la enseñanza para los demás y para uno qué. Entonces, en el momento que yo empecé a tomar la palabra de Dios para mí, todo empezó a cambiar, mi pastor. Todo empezó a tomar el orden correcto y el orden que Dios quería que tomara en mi casa. Y no solo en mi casa, con toda mi familia, mis hermanas ya conocen del Señor, mi familia, mis sobrinos, o sea, uno dice, Dios mío, ujú. vuelvo y digo, ¿quién era la que tenía que cambiar? Pues Sandra, muy cristiana de muchos años, pero cuando tomé esa decisión, pues todo cambió. Pues, Qué ya les bueno. conté. Qué alegría. No, yo estoy fascinado escuchándola. Eh, me decía ayer, y creo que Sandrita escuchaba a Miriam de Ramírez ayer cuando me acompañó en la transmisión, que fue algo más de Dios, porque ella
no se había podido conectar hacía días. Bueno, en fin, el horario no le ayudaba porque ella puede ser en la madrugada. Entonces, ella me decía, no, mi pastor, mi apóstol me jaló las orejas en días pasados. No, me jaló, me regañó tanto, pero dijo, no, usted no sabía que lo estaba haciendo, era yo. Porque desde que se murió nuestro pastor allá en Venezuela, ella quedó como a la deriva. Ella no se congregaba a ningún lado, no iba muy frecuentemente al lugar, ya le hacía falta al pastor y claro, ya no estaba entonces. eh, Ella nos contaba que después de que escuchó esa palabra la semana pasada, y creo que fue el mensaje que yo enseñé sobre hasta cuándo los simples dejarán la simpleza, hasta cuándo los burladores dejarán de burlarse, hasta cuándo los insensatos despreciarán la ciencia. Y claro, pues ameritaba el momento para decir verdad, hasta cuándo va a empezar a hacer algo. Se está llenando de mensajes, se está llenando de títulos, se está llenando de otras cosas y no las comparte, no está entregándolo mucho. Entonces ella se cuestionó y dice que ella fue a una iglesia que se ramificó de la iglesia principal, porque al morir el pastor, pues varios líderes salieron y algunos siguieron pues con un grupo. Y ella llegó a ese grupo. Ella llegó, ella dijo, no, mi apóstol Edgar me jaló las orejas, eso que yo no soy el pastor de ella, no, ella está ahí como muchas personas, pero ella lo consideró muy personal y dijo, es que mi apóstol me amonestó, me exhortó, me regañó, me jaló las orejas, me dijo, bueno, ¿usted qué está haciendo? Y dice que ella se fue para una iglesia. A ella la conocían porque todos eran de la iglesia anterior y que cuando llega allá, la pastora la abraza, le dice, ay hermanita, usted llegó como un ángel de Dios. Aquí necesitamos cubrir tal área, ¿usted aceptaría? Y ella queda asombrada y dice, mire, hasta dónde esa exhortación, esa corrección le ayudó a ella. Y el domingo oficialmente la nombraron. Y ella decía, por esa exhortación, Dios me concedió volver a estar en el ministerio. Me concedió otra vez volver a retomar cosas que yo había dejado. Mientras Andita hablaba, me acordaba de cuando el apóstol Pablo dijo, no va y sea que yo siendo un beneficiario para los demás, venga yo a ser un heraldo para mí mismo. No va y sea que yo sea la escalera por donde todos suben y yo no avanzo. Ese es un gran problema, que a los demás les vaya bien y uno se quede mal. Entonces, primero siempre la casa, primero siempre los de la casa. O sea, como ustedes lo conocen y me conocen, no abrace a los demás hasta que no abrace a los propios. Cero hipocresía, cero hipocresía. Ay, cómo te amo, como yo creo que hasta los hijos dicen, mi papá diciendo te amo. Si en la casa no se oye por ahí para nada, ni a mi mamá siquiera le dice te amo. Entonces, por eso hay mucha gente frustrada, mi Sandrita, porque es que no es la iglesia la que lo cambia a uno, es la palabra de Dios. Ella, la palabra de Dios es luz en nuestra vida, ella es lámpara, ella alumbra, ella endereza lo torcido, ella corrige, ella saca lo mejor de nosotros. Y el cuarto beneficio, mi Sandrita, que dice para instruir. Entonces, el primer beneficio es para enseñar, el segundo para redarguir, el tercero para corregir y el cuarto para instruir. Resulta, Sandrita, que en una versión de la Biblia, más exactamente la versión 1909, el libro de Génesis dice, el primer versículo dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. O sea, tomando como la posición de una gallina que cría a sus polluelos. Pero en la versión 1960 dice, en el principio Dios creó. Y no hay ninguna confusión en esto, solamente
hago la acotación para poder dar una explicación. Una cosa es crear y otra cosa es criar. Cuando se habla de crear, se habla de darle forma, de crear algo que no existía. Y la palabra criar quiere decir cuidar lo que creó. Como un padre o una madre que engendra un hijo o que concibe un hijo. Lo primero ya se hizo, engendrar y concebir el hijo. Lo segundo es lo que estamos haciendo, criarlos. Por eso la palabra de Dios dice, y vosotros padres, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y la palabra criar quiere decir acompañar en todos los procesos. Al bebé hay que acompañarlo hasta que sea un niño. Al niño hay que acompañarlo hasta que sea un adolescente. Al adolescente hay que acompañarlo hasta que sea un joven. Al joven hay que acompañarlo hasta que sea un adulto. Y al adulto hay que acompañarlo hasta que tome sus responsabilidades. De ahí para adelante él comenzará el proceso con sus propios hijos. Entonces, mi Sandrita, cuando habla de instruir, quiere decir traspasar conocimiento. Traspasar conocimiento. Yo me enorgullezco de algunas cosas, no de todas, porque la mayoría del crédito se lo doy a mi esposa en la instrucción de mis hijos. Yo puedo decir, yo le enseñé a conducir carro a mis hijos. No tuvieron que pagar una academia. Yo puedo decir algunas cosas, pero la mayoría, vuelvo y repito, mi esposa. Mis hijos son disciplinados por mi esposa, son responsables en sus hogares por ella, porque ella les enseñó desde pequeños a cómo manejar el dinero, a hacer mercado, a que había que pagar un recibo de luz, a que había que cuidar las cosas, a el orden, todo eso se lo atribuyo yo a mi amada esposa. ¿Ve? ¿Por qué? Porque pues de alguna manera ustedes las mujeres pasan más tiempo con los hijos. Entonces ese instruir quiere decir ayudar a la persona a formar hábitos, a crear responsabilidades. Entonces, mi Sandrita, sé que tendrá más que aportarnos con respecto a este instruir en justicia, mi Sandrita. Sí, qué bonito porque Dios a través de la palabra nos enseña eso, ¿no? O sea, nos instruye como un buen papá que es, como un buen, bueno, no solamente papá, hablando de padres. Ujú. Pastor dice, la mamá le enseñó mucho, pero cuando uno se deja guiar por Dios es cuando uno aprende a instruir a los demás. Mire que dice la palabra que, que esta enseñanza pasará a tus hijos, a los hijos de los hijos y los hijos, o sea, por generaciones, nos dice la palabra, que esta palabra debe pasar por generaciones. Entonces es esa instrucción por generaciones, que por el camino de pronto nosotros vamos cambiando cosas según la época, según la situación, pero siempre con el mismo fundamento, mi pastor, que es la palabra Amén. de Dios. Amén. O sea, sí, se van cambiando de pronto formas, se van cambiando formas, pero no se cambia la esencia, es la palabra del Señor. El temor a Dios, el creer la palabra del Señor, el vivir la palabra de Dios. Entonces, qué bonito cuando tenemos esas instrucciones. Y yo puedo decir, mi pastor, que el pastor de la iglesia, en este caso su merced conmigo, que ha sido mi padre espiritual, me ha instruido, me ha enseñado. Si yo no hubiese puesto atención, porque es que la instrucción viene, pero uno tiene que ponerle atención a esa Sí. instrucción. Si uno no le pone atención, es como cuando uno le dice a los hijos, no haga esto, y más rápido van y lo hacen. Es como que el consejo o la palabra llega a nosotros cuando la escuchamos y además de escucharla la obedecemos. No en vano la palabra de Dios dice que no seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra.
no en vano lo dice, porque mucha gente puede escuchar y 20 años escuchando y ahí seguimos en la misma. Y vuelvo y digo, muy cristianitos, muy de ir a la iglesia, pero 20 años escuchando y como que seguimos en la misma porque seguimos en nuestro propio criterio y nuestra propia manera de hacer las cosas. Pero cuando tomamos esos correctivos, cuando nosotros venga, tengo que cambiar, cuando reconocemos, nos quitamos de pronto ese orgullo y esa soberbia del corazón, mi pastor, porque es que es eso, cuando uno no cambia es orgullo, es soberbia, yo me las sé todas y yo hago más que, perdón que yo hable así, Oh, ese es está bien. pero Repítalo, por favor. cuando uno se quita esa soberbia, cuando uno se quita esa sobradez, porque uno se cree sobrado, es que mi pastor, yo era así, yo soy la que voy a la iglesia, yo soy la que oro por usted, agradezcan que oro por ustedes, yo soy la que estoy en la iglesia, o sea, y ¿qué sacaba con eso? O sea, ¿qué sacaba? Que yo decía, yo luego, créame, mi pastor, yo me sentaba, cuando empecé a corregir todo, yo decía, qué errores tan grandes cometí, escudándome en la palabra de Dios, escudándome en una iglesia, escudándome en una creencia que estaba mal enfocado, o sea, pero cuando me quité ese orgullo, esa soberbia, esa sobradez de la cristianita, por decirlo de alguna manera, empezó a cambiar mi vida y ahora sí puedo decir, gloria a Dios, porque permití en mi vida esos cambios. Así que yo le digo allá a los que están allá al otro lado de la pantalla, permitámonos cambiar por la palabra, por el buen consejo, por lo que el Señor nos... Vean, yo todos los días le doy gracias al Señor por la vida de mi apóstol y no es porque esté aquí yo, no, es porque Gracias. Dios lo ha tomado como ese hombre que ha venido a cambiar muchas vidas, muchas, y va a cambiar muchísimas más. ¿Por qué? Por la palabra, por todos los procesos que ha vivido y nos ha enseñado a través del tiempo, eh, los cambios. Y, y me sorprendía o me daba risa que lo que decía ayer la hermanita, o bueno, lo que dijo de que, ay, pastor me regañó. En algún momento yo le decía a alguien, a mi hija, me decía, ay, pastor me regañó, pero mami la regañó y me quedó mirando como la regañó. Yo, no, pues es que él nunca regaña, pero con lo que dice a veces uno se siente regañado. Pero son regaños tan bonitos que como que son unos regaños que dice, gloria a Dios por ese regaño, porque como que me aterrizó, como que me puso a ver las cosas de otra manera. Y eso es lo que nosotros necesitamos. O sea, eso es lo que necesitamos, de verdad. Esa corrección de parte de Dios, ese instruirme en la verdad. Y qué bueno. O sea, quitémonos ese corazón altivo y permitamos que la palabra cale a nuestro corazón y empecemos a cambiar. Yo soy de las que digo y le pido al Señor, Señor, muéstrame, ¿qué más tengo que cambiar? Porque perfectos no somos, ninguno somos perfectos. Todos tenemos algo que cambiar. Y qué bonito cuando uno escucha de alguien que le diga, mira, te equivocaste en esto, no debiste haber dicho esto, ¿no? Ok, vamos a corregir y a cambiar esas cosas. Pues mi pastor, gracias. Gracias por todo. Amén, mi Sandrita. Pues para mí es muy placentero escuchar que de las palabras, de las frases, hay cambios, hay cambios. Y en eso es lo que más se esfuerza uno, porque no solamente enseñarlo, sino también ser practicante de ello, llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Porque el ejemplo siempre va a arrastrar. El ejemplo es como el 50% de un mensaje eh, que se va a dar. Entonces eso es muy importante y gracias, mi Sandrita, por traer a colación esas palabras. Entonces, la palabra de Dios siempre va a surtir un efecto. Dice el libro de Isaías capítulo 55, si no estoy mal, mi Sandrita, donde dice, y la palabra de Dios no volverá a mí vacía, sino que producirá
el efecto para lo cual la he enviado. ¿Sí? La palabra de Dios no volverá a mí vacía. ¿Sí? Entonces, cuando la palabra de Dios sale de la boca de Dios y usando a seres humanos, mire que Él no quiso usar ángeles, no quiso usar arcángeles ni serafines. ¿Dónde está mi Sandrita? Isaías 55:11, mi pastor. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén, gracias. Ahí está. Será prosperada, hará lo que Él quiere. O sea, Dios no tiene que ver con el comportamiento de los hombres en la vida, porque Dios no creó marionetas. Dios no creó personas para manejarlas a su antojo, ¿no? Dios nos creó seres libres, nos dio una libre voluntad, una libre decisión. Y el hombre siempre ha tenido dos opciones. En el libro de Proverbios, creo que es el capítulo 18, verso 21, o al contrario, 21, 18, donde dice, he aquí, he puesto delante de ti la vida y la muerte, para que escojas. Escoge la vida para que vivas. ¿Sí? Entonces Dios siempre ha puesto en el ser humano la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Entonces, cada quien puede decidir y Dios nos invita a que decidamos bien, a que decidamos bien. Entonces, para terminar este pasaje dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, ¿qué es lo que quiere Dios con su palabra al hacer tanto en nuestras vidas? Él quiere que nosotros empecemos a decir, las personas se deben ayudar mutuamente. Ayudarnos, hay que levantar al caído, hay que proteger al desnudo, cubrirlo, hay que alimentar al que padece hambre. Muchas personas dirán, no, pues que lo haga el gobierno. Sí, el gobierno hace su parte, pero ¿cómo llega esa persona al gobierno? A través de instituciones, pero hay personas que definitivamente no saben cómo llegar. Entonces, es tener como una mano amiga, es ser solidarios, es ser sensibles a las necesidades del otro. Les voy a colocar un ejemplo con este esfero. Pregunto, ¿este esfero es perfecto? Algunos dirán, no, no es perfecto. ¿Pero por qué no es perfecto? Si yo cojo una hoja y escribo y el esfero me escribe, entonces sí es perfecto. ¿Por qué? Porque este esfero fue hecho para escribir. Entonces está cumpliendo la función para lo cual fue creado. Pero con este esfero no puedo sacar una puntilla de una pared, ni clavarla tampoco. Con este esfero no puedo cortar un cable para electricidad. Con este esfero no puedo usarlo como un palustre para pañetar. O sea, este esfero sí es perfecto cuando se le da el uso correcto. Lo mismo somos nosotros. ¿Qué dice el Señor? Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. O sea, cuando nosotros estamos de rodillas, estamos siendo perfectos, porque Dios nos creó para humillarnos delante de Él. Cuando estamos leyendo su palabra, estamos siendo perfectos. Cuando perdonamos, estamos siendo perfectos. Cuando ayudamos al prójimo, estamos siendo perfectos. Cuando nos amamos mutuamente unos a otros, estamos siendo perfectos. ¿Cuándo somos imperfectos? Cuando estamos en pecado. Cuando ultrajamos al prójimo, cuando lo robamos, cuando lo engañamos, cuando le mentimos, cuando le codiciamos los bienes ajenos. O sea, ¿se da cuenta la diferencia? Ser perfecto es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Claro, el otro sentido de perfección es inerrante,
sin mancha, y eso solo lo obtiene Dios. Nosotros no vamos a poder ser perfectos en ese sentido, pero en el sentido de cumplir la función. Aquí estamos siendo perfectos porque estamos predicando su palabra. ¿Ve? Y entre más lo hagamos, pues mucho mejor, porque va a llegar a más personas. Así pues de que hoy les entregamos estos 4 beneficios de la palabra de Dios en cualquier ser humano. No hay persona difícil, no existe. Cuando Dios quiere llegar al corazón de una persona, llega. Así pues de que, amada mujer, no dé por caso cerrado a su esposito, a sus hijos, que ya no cambian, que ya no tiene arreglo, que eso, la única que se va a salvar en la casa soy yo. Ay, Dios, como le he dicho a algunas otras mujeres, se los voy a decir a ustedes hoy. Apresúrese a aprender, porque cuando su esposo llegue la va a sobrepasar. Usted que oraba 5 minutos, cuando su esposo llegue va a tener que orar 1 hora, porque ese hombre va a llegar con todo, con todo. Mi amor, vamos a orar. ¿Cómo así que 2 minutos? ¿Usted estaba orando 2 minutos por mí? Con razón que me demore tanto. Ay, Dios. Apresúrese a estudiar, a aprender, porque cuando llegue ese hombre, cuando lleguen esos hijos, cuando llegue ese familiar, mire, a usted le va a dar pena, porque usted iba solo los domingos a la iglesia. Cuando llegue esa, ¿cómo así? Hoy también hay culto, el martes hay culto, el jueves hay culto. Vamos, a usted le va a dar pena haberse vuelto dominguero o dominguera. Mi Sandrita, nos vamos por hoy, pero mañana volvemos con la ayuda de Dios. Amén, amén. Ay, Dios, qué bonito programa el de hoy. De verdad que es muy lindo hablar de la palabra del Señor, es muy lindo eh, hablar de cómo Dios ha transformado nuestras vidas y cómo seguirá transformando, porque Él no se queda con esto nomás, hay mucho más. Esa es la palabra del Señor, que Él tiene más para darnos a nosotros que nosotros para pedirle a Él. Así que bueno, gracias a Dios por este tiempo, mi pastor, gracias por permitirme estar en la plataforma, por la invitación y a todos decirles que acordémonos, la palabra tiene que hacer efecto de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Dejemos que Dios sea el que haga la obra en nosotros, porque eso nos va a beneficiar muchísimo, no solo a nosotros, sino todo el entorno, todas las personas que están alrededor. Les amo mucho, bendiciones y bueno, mañana con el favor de Dios nos volvemos a ver, no se pierdan porque vienen cosas muy lindas de la palabra. Invite a alguien, envíe el link y si alguien no pudo estar en el momento, pues compártale para que luego escuche la palabra. Y no olviden los libritos de mi pastor, muy buenos, de verdad que voy a ser insistente en eso, mi pastor, Sí, porque gracias, gracias, mi son, Sandrita. son tan prácticos que no necesita usted esforzarse mucho para predicar la palabra. Muchas personas, ay, es que hasta que lea, hasta que aquí y allá, no, le ponen mucha arandela, no, regale un libro y ella está predicando, ya está siendo instrumento para las manos de Dios, amén. Un abracito, mi pastor. Amén. Bueno, mi Sandrita, antes de irnos, preguntémosle a Elena Sierra en qué le ayudó esta palabra, Elenita, y gracias por estar ahí. Dios le bendiga, mis hermanos. Me Amén. alcanzaron a... Ya me iba a salir. De muy gran bendición, de mucha enseñanza, pastor. No he mirado lo de los libros, sí vi que habían publicado algo de libros, pero no me he fijado en ello, no tuve tiempo ayer. Pero sí quiero mirar porque me llama la atención. Ahorita nosotros estamos formando una célula aquí en la casa y entonces con mi hermana, y yo le digo a mi hermana porque hay una persona que está enseñando, pero no enseña, eh, ¿cómo se dice? Cuando empieza una persona a conocer, no enseña. Como un discipulado, como una Doc- consolidación. Sí, cuando uno empieza a enseñarle a las personas.
Entonces yo le digo a mi hermana, no, nosotras tenemos que empezar a enseñar nosotras, pues nosotras nunca hemos desarrollado un liderazgo, pero pues tenemos que empezar, le digo yo a mi hermana. Entonces estaba viendo que de pronto algunos libros de los que el pastor, pues no los he leído, lo que digo, no he leído qué es el contenido, pero sí tengo como de lo que ustedes han hablado, me da como la impresión de que me van a servir, entonces voy a estar mirando a ver si me pido unos. Con mucho Y gusto. estas enseñanzas son de gran bendición para nuestras vidas porque también por ejemplo, esta enseñanza nos confronta a nosotros mismos y realmente estamos obrando de acuerdo a la palabra de Dios, lo que sí, como decía la hermana, si realmente estamos viviendo lo que estamos leyendo o solamente leemos para los demás y nosotros no nos alimentamos. O sea, si damos alimento a los demás y nosotros no nos alimentamos. Entonces, son de gran bendición. Amén, Elenita. Bueno, muchas gracias también por su aporte, su testimonio, Elenita. Y Dios la bendiga. Y sí, con respecto a los libros, cada enseñanza. Mire, aún pastores que han tenido los libros me dicen, pastor, sábados en la noche, ellos leyendo ese librito, dice, aquí está el mensaje. Pastores muy humildes que reconocen eso y me han llamado y me han dicho, pastor, mire, lo abrí, empecé a leer y wow, se me disparó. Es cuestión de ampliar el conocimiento, porque uno apenas da un poquito, pero me han dicho, pastor, he dado hasta 2 mensajes el mismo domingo con la misma enseñanza que usted me envía, porque este es un mensaje que yo replico a muchas personas. Y bueno, ahorita lo que hice fue condensarlo en los libritos y ya hay 7 libros, ya hay 7 libros. Cada uno tiene un mensaje para cada día. Como quien dice, cada libro tiene 31 mensajes. Así de que, pues, el valor que se le dio, pues, es más por contribución, es más para seguir en esta hermosa labor, comprar todo y seguir pagando, pues, todo lo que se hace, porque todo tiene, pues, un costo, ¿no? Pero la verdad que no es tan significativo como para no tenerlo. Entonces, con mucho gusto, Nidia López, yo tengo curiosidad por escuchar a Nidia López, Nidiecita, ¿en qué le ayudó esta enseñanza el día de hoy? Mi pastor, cada libro cuesta 5.000 pesitos, por favor, decir el precio. Me cuesta, pero bueno, voy a aprender. Pero yo digo, tranquilo. Ay, Dios. Nidia, ¿qué ayudó esta palabra hoy, Nidiecita? Buenos días, Buenos días. pastor. Sí, me ayuda bastante porque la estaba leyendo, sí, como con el fin de enseñar, más no como de alimentarme primero, porque pues si me alimento primero puedo transmitir, uno transmite más pues como con el actuar, con los cambios que uno genera en su vida, eso enseña más que la palabrería. Entonces sí, como que le decía al Espíritu Santo de que primero me instruya, me enseñe a mí y que yo la pueda transmitir a otras personas de la manera adecuada. Entonces sí me sirve mucho. No, muy bonita la reunión de hoy, escuchar los testimonios y eso, lo ayudan a uno bastante. Entonces, doy gracias a Dios por la vida de ustedes, de la pastora Sandra, de mi pastor, porque siempre están como ahí en pie de lucha con uno, no lo dejan a uno solo para nada, lo instruyen, le enseñan y por cosa mínima que sea, siempre está uno como aprendiendo, como creciendo en Dios y es muy, muy bonito. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Gracias también a usted, Nidiecita, por estar ahí y a cada uno, a cada persona que muy amablemente se conecta y hace sus aportes. Sus comentarios también son muy importantes para nosotros. Y bueno, pues si solicitan esos libritos, con mucho gusto se los envío a su WhatsApp, a su correo electrónico y de manera digital lo puede tener ahí en su dispositivo celular o computador o tablet y tenerlo y compartirlo. O sea, primero tenerlo usted y ojalá compartir el enlace para que otras personas lo adquieran,
porque si usted se lo reenvía, pues entonces evita que uno obtenga algún beneficio por ese trabajo que se ha hecho. Entonces, lo mejor sería, ¿cierto? Mire, cómprele los libritos también al pastor. Y bueno, yo se los envío. Dios los bendiga, los quiero mucho. Los bendigo. Mañana, con la ayuda del Señor, nos volvemos a encontrar. Que estén muy bien. Felicidades. Bendiciones, mi pastor.